Gracias, señor presidente. ¿Por qué, si en 2014 la Universidad de Oviedo entregó un informe advirtiendo de que la Administración regional no podía seguir siendo titular de parte de los repetidores de la TDT, no se ha hecho nada hasta ahora? Gracias. Señor consejero, puede contestar. Sí, porque ese informe aborda exclusivamente una parte del problema, ¿no? Y una parte de la legislación que sería aplicable, en concreto exclusivamente la Ley General de Telecomunicaciones, básicamente, y da la solución en función de la Ley General de Telecomunicaciones, pero no tiene en cuenta otros problemas. Por ejemplo, problemas que no tiene en cuenta. El traspaso de la titularidad exige previamente un proceso en el que hay que regularizar los terrenos en los que están los retransmisores, que en muchos casos son propiedad municipal, que hay un proceso patrimonial que gestionar con ellos que es muy largo y que no siempre depende de la voluntad del Principado y que puede llevar mucho tiempo para conseguir la cesión o el suelo en el que están ubicados. Estamos hablando que solo titularidad propia deben ser 160, 170 repetidores en muchísimos municipios, en prácticamente todos los municipios de Asturias, y es un proceso largo para poder hacer eso. Y luego porque sigue habiendo algunas cuestiones que difícilmente aquí se dice, no, para la solución de esto es hacer esto, vale, pero el problema que estamos viendo en todo este proceso es que no hay que dar solución a una ley, hay que dar solución a 3, 4, 5 y en ocasiones son contradictorias. Entonces, bien, imagínese usted que hacemos una empresa nueva a la que se transmiten la propiedad del Principado, la titularidad de estos retransmisores. Una empresa que va a tener gastos, pero que no va a tener ingresos, porque la difusión en la zona 2 es gratuita. ¿Cómo se financia? Si lo hace el GIPA, la sindicatura dice que no se puede hacer una encomienda porque no es medio propio. ¿No? ¿Cómo se financia? Si lo hace otra empresa y le damos una ayuda a una empresa que pasa a ser operador de telecomunicaciones de TDT, esa ayuda que le da al Principado no sería ilegal también. Claro, es que no es sencilla la solución. Y aquí viene una persona, un experto, no de los que opinan en el periódico sin ver los papeles, por teléfono, no de esos. Uno de los que efectivamente coge y lee las cosas y dice, oiga, para dar solución a este problema jurídico del que plantea esta ley, la respuesta es este. Bueno, claro, el problema es, oiga, y para dar solución a la decisión de la Unión Europea, a la vez que da usted solución a eso, ¿cómo lo hago? No sé si me explico. El problema es que efectivamente hay que empezar por donde empezaba usted, ¿no? Lo que es absurdo es que 17 comunidades autónomas, cada una por su lado, tengan que ver cómo dan cobertura de TDT a sus ciudadanos, cuando eso es algo que perfectamente podría tener regulado y podría tener organizado el Gobierno central. Eso es lo que es un absoluto sinsentido. No tiene ningún sentido. Entonces, oiga, usted regule ya unas normas donde exija unos determinados porcentajes de difusión que al fin y al cabo están explotando una licencia, una concesión pública de las televisiones. Oiga, exíjales ya una determinada difusión o prevea usted ya los mecanismos para subvencionar eso, si por lo que sea considera que lo tiene que subvencionar, el mecanismo que sea, pero no deje en manos de cada comunidad autónoma solucionar un problema que por otro lado usted no le ayuda a solucionar, sino todo lo contrario. No para de poner inconvenientes, cuando incluso en cuestiones de su competencia, como la falta de prestar la señal por parte de las televisiones, se le pide que actúe, no contesta. Eso es lo que no puede ser, efectivamente, ¿no? En fin, pues yo espero que eso responda a su pregunta. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Señor consejero, primero, mi grupo está contentísimo de que hoy en esta Cámara usted está hablando de todo esto. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. En segundo lugar, quiero decir una cosa. Difícilmente nos podemos plantear como representantes públicos hipótesis, porque es que nosotros ese informe no lo conocemos. Y ese era un poco también el origen de nuestra pregunta. Usted sabe que en agosto de 2015 el diputado de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, solicitó este informe porque al ver los expedientes de liquidación del caso GIPTA, se hacía referencia a este informe. Después hizo una protesta en octubre por no recibir la información y hasta el día de hoy nuestro grupo no conoce ese informe. Entonces, volvemos otra vez y además, mire, no dudo de la voluntad de transparencia, pero es que luego los hechos en esto son tozudos e incluso, y ya me adelanto, aunque usted me vaya a decir que es que el señor Prendes marchó de aquí y decayó su propuesta, le diría que con todo lo que ha caído
en temas en relación con HITPA y en temas relacionados como el que estoy hablando ahora, por cortesía, no voy a decir parlamentaria, ciudadana, se nos tenía que haber hecho llegar ese informe. Es decir, por una actitud proactiva. Si un grupo parlamentario pide esto y no hay nada que ocultar y no hay nada que esconder, como yo creo que no hay nada que ocultar, porque efectivamente lo que pondría en manifiesto este informe es que estamos ante un tema complejísimo y que va a tener necesidad, hay que tomar decisiones muy importantes, pero pásenlo a esta Cámara. Pásenlo a esta Cámara. Es decir, es incomprensible que por una cuestión formal, meramente formal. Por eso le digo, lo conecto un poco antes con la cuestión que estábamos, sobre la que había hablado el señor Cuervas Mons, con lo cual yo creo que sus argumentos y los de él tienen, digamos, un cierto nivel de equilibrio. Pero hay un problema de crédito respecto al tema que está en relación con HITPA. Y este tipo de hechos acrecientan el descrédito respecto a la voluntad política de aportar información cualitativa importante para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, esa era la pregunta realmente. O sea, usted, yo creo, o su consejería, con celeridad, debería haber hecho llegar, porque además es que un año después también lo pidió la comisión del caso HITPA, este informe universitario. Y entonces ahora podríamos estar hablando en situación de igualdad, porque nosotros hubiéramos podido leer ese informe y podríamos entonces pues discutir sobre si efectivamente qué implicaciones puede tener, que estamos ante un problema complejo. Es decir, nos daría usted la posibilidad de poder colaborar, porque a veces hay una especie como de supuesto de que cuando los grupos parlamentarios piden información es para una crítica destructiva y no colaborativa. Por tanto, ese era el sentido de la pregunta. Yo creo que mírese por donde se mire, y no me acabe dando un argumento, repito, otra vez formal, como por ejemplo que el señor Prendes se fue para Madrid, yo creo que hay que tener una actitud mucho más proactiva a la hora de dar determinado tipo de información. Sobre todo, repito, que pueda aportar información cualitativa muy importante para abordar, y eso además me gustaría que me comentara de ello, el futuro, porque realmente usted ha planteado una serie de temas que tienen una implicación enorme para esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Hombre, la razón es la que usted ha dicho, ¿no? Evidentemente la petición era del señor Prendes y cuando marcha, yo cuando mandé comprobar, vi lo que ustedes decían, mandé comprobar si nos había enviado, teníamos hasta el oficio de remisión. Lo dicen, en el momento en que se va, decayó todo lo que él tenía pendiente, ¿no? En cualquier caso, esto no es una cuestión de cortesía, por cortesía se lo doy yo ahora, ningún problema. Es una cuestión de organización del trabajo. Ni siquiera ya de procedimiento, que también, pero incluso ya de organización del trabajo. Las peticiones que llegan a las consejerías son docenas, y tienen que seguir un cauce y siguen un procedimiento y la gente las atiende en función de ese procedimiento. No es otra cuestión. Es decir, oiga, sea proactivo. Oiga, ya cuesta bastante atender la ingente cantidad de petición de información que existe. Ya digo, no es un problema de cortesía, se lo doy ahora mismo. Pero usted dirá, oiga, démelo de otra manera. Y yo le digo, oiga, para tener otra manera, haberlo pedido de otra manera. Pero por un tema de procedimiento, de organización del trabajo, de poder funcionar de una manera organizada y nada más. Yo no sé las peticiones de información que se hacen. Lógicamente hay alguien que las va siguiendo, las va atendiendo. Yo las firmo y digo que se mande todo lo que se pide. Y entonces, lógicamente, pues claro, ellos siguen un proceso. Les llega de la Junta las peticiones, recaban la información, la envían. Y fuera de ese cauce no se trabaja, porque ese cauce ya absorbe bastante tiempo de por sí. Entonces ya le digo, no es un problema de cortesía ni de proactividad, es un problema de procedimiento, de organización del trabajo, y si quiere se lo doy ahora mismo. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente cuestión. Se trata del punto número 7, interpelación urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, doña María del Carmen Pérez García de la Mata, al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de infraestructuras y, en concreto, sobre la rescisión del contrato de adjudicación por la Peñona a la Zavia. Buenos días. Señora perdón. Pérez García de la Mata tiene la palabra. Sí.